Muchas gracias. Primero que nada me quiero disculpar por si cometo algún error en el español. Soy originario de Israel. La razón por la cual hablo español es porque viví en México muchos años, entonces también chance me saldrá algún mexicanismo por ahí. Este, Vamos a hablar de cómo convertir distintas instituciones en lo que nosotros llamamos un cyber center, pero la meta de esta plática, más que eso, es hablar de cómo podemos cerrar la brecha del talento humano que existe hoy en día en temas de ciberseguridad y ciberinteligencia, basándonos en los modelos que trajimos nosotros de Israel al resto del mundo. No sabía que teníamos tanta mala fama de que vamos a matar a alguien, pero bueno, no sé por qué lo dicen. Vale. Me presento. En mi experiencia soy oficial de inteligencia y ciberinteligencia militar en Israel. Me entrené en la unidad 8200. No sé si alguno de ustedes la conozcan o hayan oído hablar de ella. Y después trabajé para el primer ministro de Israel. Y después pasé a trabajar en iniciativas privadas y en empresas en Israel y en el resto del mundo. Acabo de terminar una etapa de varios años en México y he trabajado con agencias gubernamentales y estatales en toda América Latina y en otros países del mundo, incluyendo Colombia. Y como tal, he notado que no solamente hace falta gente, sino que el personal que existe hoy en día en temas de inteligencia y de ciberseguridad no siempre tiene las herramientas y los conocimientos necesarios para hacer su trabajo. No es que no tengan la capacidad, simplemente de que no tuvieron la capacitación adecuada para hacerlo. Pero antes de llegar a hablar de esto, me gustaría poner esto en un contexto del cual hemos estado hablando en estos últimos día y medio y ponerlo en un contexto del factor humano de todo el mundo del cyber. Hace ya varios años, en muchos lugares del mundo tuvimos la experiencia de lo que fue el ataque de WannaCry. ¿Okay? Me imagino que en su gran mayoría han oído del tema, en el cual miles de computadoras fueron atacadas por un ransomware, un troyano que encripta el contenido dentro de la computadora y solamente cuando pagas el ransom te dan una llave para romper la encripción del contenido y ganar acceso a tus sistemas. Eso puso a un montón de empresas en una posición muy problemática porque no siempre tenían ni el conocimiento, ni el talento, ni sabían cómo reaccionar a este tipo de situaciones. Fue algo bastante revolucionario en su momento, que después nos llevó a otro ataque en el verano del 2017, de lo que se llamó el ataque de Petya. No realmente era el ataque de Petya, y eso es un tema del análisis del malware que después descubrimos que no fue realmente la misma herramienta, sino fue elaborada y desarrollada basándose en lo que se llamó Petya, que fue antes de este ataque. Y en lo que se llamó después el ataque del Petya Wiper, lo que sucedió en ese momento es que las empresas estaban seguras basándose en lo que sucedió en WannaCry, que se pagaba el ransom, se pagaba la mordida, digamos, de lo que hay que darle al hacker y que íbamos a ganar acceso de regreso a todos nuestros sistemas. Pero en este caso lo que sucedió es que la llave que se dio para romper la encripción no funcionaba, nunca funcionaba. ¿Okay? Y en ese momento, el tema de análisis de malware y el tema de análisis de ataques y de entender quién es el enemigo sea una empresa o el gobierno o de quien fue atacado, ganó un montón de importancia simplemente porque era bastante desconocido quién tenía las capacidades de hacer eso. Cuando se hizo un análisis del tema de quién fueron los que atacaron y cuáles eran sus metas de ataque y quién era, pues, en dónde geográficamente se encontraban la mayor parte de los ataques, nos dimos cuenta que la mayor parte de los ataques fueron hacia Ucrania, como el número uno que recibió la mayor parte de ataques en este incidente, pero no solamente, sino también países como Polonia, como Alemania y el resto del este de Europa, llevando a una conclusión bastante, pues, esperada, que el gobierno de Rusia fueron los que invirtieron en todo el desarrollo de este tipo de malware y que también tenían una meta política y un interés económico que ganar para hacer este tipo de trabajo. Y eso es algo que
a mí me parece que en el contexto colombiano específicamente y en el contexto latinoamericano en general, es algo que, que podemos entender y relacionarnos a ese tema, simplemente porque aunque no tengamos a una Rusia cerca de nosotros, la infraestructura que tenemos a nivel tecnológico, y vamos a hablarlo un poco más a profundidad en unos momentos, es pues parecida. O sea, uno, porque tenemos una infraestructura tecnológica ya avanzada, tenemos redes sociales, tenemos sistemas de computación en todas nuestras oficinas de gobierno y en las empresas ya estamos ahí, ya hay una penetración de lo que viene a ser el IoT en el mercado, pero lo que no existe todavía, a diferencia de algunos de los países europeos, es los conocimientos adecuados y el personal apropiado para contener este tipo de ataques. Entonces, es ahí en donde vemos una diferencia, pero no termina el tema en los ataques de malware en lo que Rusia invirtió, y eso es algo que también hemos visto que sí ha sucedido a nivel político y a nivel nacional en América Latina, la intrusión y la involucración de gobiernos extranjeros y de agencias extranjeras en la realidad política nacional y de negocios a nivel nacional. Lo vimos en las elecciones en México hace poco y aquí en Colombia también. Hemos visto que los chinos, que los rusos, que los americanos son involucrados, y yo, como alguien que ha desarrollado sistemas de inteligencia, me han pedido clientes en Latinoamérica comprar sistemas que no solamente defendan el lado de la seguridad nacional, sino también tenga capacidades ofensivas. ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo ya en un contexto de una guerra cibernética a nivel internacional, también en el contexto latinoamericano, entre países en Latinoamérica, y nos queda claro cuáles son los lados del partido, ¿no? ¿Quién quiere meterle gol a quién? ¿Okay? Eso es algo que hemos visto claramente en el contexto internacional y que nos afecta. Y estamos hablando también, o sea, desde los bots en redes sociales hasta el ataque de malware con el cual iniciamos este escenario. En el contexto de las Américas, Estados Unidos es pues digamos, el jugador que tiene más que para perder. ¿Okay? A nivel de la infraestructura también, por ser un país también tan avanzado, la infraestructura nacional a nivel gubernamental y las empresas más que nada, o sea, los bancos, Google, Facebook, son los que tienen más que perder porque tienen también más puntos de acceso. ¿Okay? Y eso convierte a ese país en un país que es sumamente sensible a ataques cibernéticos a nivel psicológico, a nivel político y también a nivel económico. O sea, sean bancos que fueron atacados, ejemplos no hacen falta. Y eso es algo que también, bueno, no se ve muy bien, pero podemos ver aquí a Dan Coats, uno de los directores de inteligencia de Estados Unidos, que estaban anunciando durante las últimas elecciones en Estados Unidos que Estados Unidos estaban siendo atacados. O sea, el gobierno de Estados Unidos estaba consciente de lo que estaba sucediendo, no tenían todavía el dedo sobre quién era el que estaba atacando a nivel político cibernético a Estados Unidos, pero ya estaba sucediendo. ¿Okay? Y estamos hablando de una potencia mundial a nivel cibernético. Tienen agencias de seguridad, el NSA, el FBI, el CIA, que deberían de estar haciendo un trabajo y una labor para evitar este tipo de situaciones, pero que no supieron cómo contener el ataque. Y estamos hablando también, o sea, los bots que sucedieron en Estados Unidos, que fueron creados, después se descubrió que fueron los rusos. Estamos hablando de una empresa americana. Facebook no pudo contener el ataque, ¿okay? Porque al final son individuos como ustedes y como yo que estaban sentados en algún lugar, pagados por alguna agencia o alguna institución. O sea, es el trabajo de gente, ¿okay? Algunos de nosotros también lo hemos hecho nosotros mismos. Yo he trabajado con muchísimos gobiernos en los cuales se utilizan perfiles en redes sociales para distintos fines. ¿Okay? No todos tienen que ver con intrusión política, algunos de ellos tienen que ver para investigación legítima. ¿Okay? No todo es un trabajo negro, digamos. Pero al final los ataques existen. ¿Okay? Y esta misma infraestructura, ¿okay? La infraestructura del Internet, la infraestructura a nivel nacional, porque también puede ser la red de electricidad, puede ser la red de agua, puede ser toda la infraestructura, es el riesgo. El riesgo está enfocado en que todo esto pueda afectar las vidas diarias de la gente. ¿Okay? Y a nivel nacional les puedo contar que yo he visto en muchísimos lugares del mundo que las agencias de inteligencia investigan
cómo está estructurada la infraestructura de comunicaciones y de electricidad de los enemigos, hasta los puentes. A mí me tocó como oficial llevar a cabo investigaciones antes de la Segunda Guerra de Líbano en Israel. Y parte del trabajo y de la labor que hacíamos era encontrar archivos de información que mapeaban las redes de comunicación nacional, gubernamental, las redes de carreteras, calles. ¿Sí? Porque cuando haces el 1+1, en donde hay un cruce de un río con una calle, ahí es donde están los puentes y es en donde hay que atacar a nivel militar. ¿Okay? Ese es el tipo de información que hay que cuidar y que hay que defender. Y el por qué es porque, como un ejemplo clásico de esto, a nivel militar, los países han evolucionado desde un soldado con un rifle a un soldado con un teclado. ¿Okay? Cualquier país que se respeta hoy en día y que le queda claro la situación a nivel mundial, tiene pues un equipo de ciberseguridad y ciberataque. ¿Okay? Nos quedó claro el contexto y sabemos que este es un gran riesgo, pero no solamente estamos hablando del nivel militar, sino a cualquier nivel de infraestructura tecnológica que hoy en día estamos viendo a nivel ciudadano, a nivel ciudad. ¿Okay? Las ciudades invierten hoy en día en infraestructura de electricidad, hasta para parquear el coche, todo el sistema de manejo de luces de tráfico, por ejemplo, todas las redes de GSM, todas las redes en cualquier sector. Uno de los sectores más vulnerables, de hecho, es el tema de la salud, los hospitales. Hemos visto ataques de cyber hacia hospitales que quieren ganar acceso a bases de datos de la salud de los ingresados en el hospital. Imagínense un ataque cibernético en un hospital en el cual se apaga la electricidad de un hospital. ¿Okay? Eso es algo que es completamente posible. Se han visto ejemplos a nivel mundial de que no es imposible apagar la luz. ¿Okay? Ejemplos no hacen falta. ¿Okay? Y en ese caso estamos hablando de riesgo de vida. Estamos hablando de la vida de la gente y de la salud de la gente. No es un chiste. O sea, esto no es broma. ¿Okay? Pero también estamos hablando de costos a nivel económico privado. Este es solamente un estudio, hay muchísimos estudios más. ¿Okay? Este es uno de los más exagerados que existen, que está hablando que hasta el 2021 va a haber un costo de 6 trillones anualmente a la economía mundial en daños causados por temas de cyber, o sea, ataques a empresas, daños a infraestructura, inclusive también ataques de ransomware que cuestan a las empresas para poder ganar el acceso a sus archivos de regreso. Y los ataques no son solamente enfocados a computación y a servidores, son ataques también en medios sociales y en celulares, ¿okay? En aparatos móviles. Que ese es el trend más caliente en los últimos años, el ataque a celulares. Aquellos de ustedes que tienen Android tienen que cuidarse un poco más, pero también los de Apple. Ya hay empresas que se enfocan en ese tipo de trabajo. Es suficiente hacer una búsqueda básica en Google y se puede ver empresas que avisan que venden este tipo de sistemas. ¿Okay? Ejemplos de empresas que han sido atacadas, y estamos hablando ahora sí a un nivel un poco más mundial. Podemos ver los costos que han tenido que pagar empresas, por ejemplo, la red de hoteles Marriott, uno de los ataques más famosos, que sacaron de ahí millones y millones de dólares en costos de los ataques. Twitter, que fue atacado con archivos que fueron sacados de ahí. Quora, Equifax, uno de los más famosos que se han hablado en los últimos años. No hace falta ataques y no termina ahí. ¿Okay? Y esto es algo que vamos a hablar un poco más sobre el nivel tecnológico de esto, que nos va a ir afectando más y más y más. Y hasta ahora estábamos acostumbrados a pensar en temas de cyber a nivel de redes de computación empresariales o gubernamentales. Vamos a estar viviendo la experiencia de cómo esto está empezando a cambiar al tema de IoT, el Internet de las Cosas. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Okay? En Estados Unidos puedes entrar hoy en día a una casa y hasta el aire acondicionado ya está conectado al Internet. ¿Okay? Estoy hablando de Nest, por ejemplo. Cuando quiero comprar algo por Amazon, le digo a Alexa en un aparatito, pídemelo por Amazon, que me lleguen unos días, cualquier cosa, desde comida hasta tecnología, pues hoy se puede comprar todo así.
Y todos esos sistemas que tienen su propio sistema de operación tienen vulnerabilidades. ¿Okay? Y hoy en día las empresas que los desarrollan todavía no han desarrollado sea un antivirus uniforme para sus plataformas, porque todavía no existen las amenazas graves que hemos visto en sistemas de computación completos. ¿Okay? Eso no quiere decir que no haya empezado a suceder o que no haya un potencial de ataques para eso. O sea, y eso afecta a nuestras vidas personales. ¿Okay? Sean nuestras cuentas de banco que pueden ser a las cuales se puede ganar acceso por un aparato en el cual yo hago el pedido con mi voz, y puede ser también gastos de electricidad porque no se puede apagar el Nest, ¿okay? No se puede apagar el aire acondicionado. Y ejemplos como esos también hay más. Por ejemplo, los automóviles hoy en día también están conectados al Internet. ¿Okay? Se podía prender un coche remotamente fácilmente, o arruinar el sistema de operación del coche y que el coche no funcione. ¿Okay? Todo eso son riesgos que vamos a estar empezando a ver próximamente. ¿Okay? Y ahorita hablamos un poco de lo que es ciberseguridad, vamos a hablar un poco de ciberinteligencia. ¿Okay? Algo que no podemos dejar de hacer es estar un paso antes de nuestro enemigo. Entonces, o sea, si nos queda claro de que nos están por atacar, que nos están buscando, de que siempre hay alguien con algún interés, sea económico o político, que va a estar fijándose en nosotros y en cómo causar daño, nosotros tenemos que, uno, tener muy claro quiénes son esos enemigos, mapearlos y entenderlos, y dos, estar ahí antes que ellos para conocer sus capacidades y sus herramientas. Sin inteligencia todo esto es imposible. ¿Okay? Estoy hablando, por ejemplo, desde foros en el dark web, que es algo muy hablado y bastante común, pero no solamente eso, hay que estar ahí en los foros privados, hay que estar ahí en grupos de chats. Por ejemplo, conocemos varios grupos de hackers en Telegram, ¿okay? En distintas plataformas. Si no se invierte en este tipo de cosas, sea en empresas de ciberinteligencia o cualquier empresa que tiene su propio equipo de ciberseguridad, si los analistas de ciberseguridad no se inmersan en este mundo de inteligencia, sus conocimientos se convierten en irrelevantes rápidamente y no van a estar con los trends de lo que sucede, porque todo esto cambia muchísimo, ¿okay? Y todo el tiempo. Hay empresas que lo que hacen es mapear los cambios a nivel del malware, ¿okay? Porque también las herramientas de ataque van cambiando y elaborándose, ¿okay? Aunque estén basadas en el mismo código, todo el tiempo se les agrega, y eso es algo que puede ayudar para poder detectarlas. Okay. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un mercado en el dark web. Me imagino que algunos de ustedes lo han visto, lo conocen, y si no, pues conozcan lo que es un mercado en el dark web. Este, de hecho, ya fue cerrado hace poco, hace unos meses, en el cual se puede comprar cualquier cosa. ¿Okay? Se puede comprar desde drogas hasta código de troyanos, y también aquí podemos ver cómo fácilmente se puede comprar con un poco de bitcoins. Se puede comprar sea cuentas de PayPal o cuentas de un banco. Vamos a ver esta cuenta de Wells Fargo, un banco norteamericano. Si yo quiero, hoy en día, puedo comprar un usuario y el CVV, o sea, todos los datos necesarios para yo poder empezar a hacer compras con una cuenta bancaria que puedo comprar, y hasta ahí dice cuánto dinero hay en la cuenta, si no me equivoco, entre $1,000 y $100,000 por cuenta, cuentas de calidad. Si a alguien de ustedes le falta el dinero, métanse al dark web y ningún problema, hasta hoy resuelven sus problemas. Y se los digo también con experiencia propia. Hace unos años, viviendo en México, me empecé a notar que habían gastos por un Sony PlayStation, cual yo no tenía, porque yo jugaba con un Nintendo. Tenía un Nintendo en mi casa y no entendía el por qué. Empecé a ver gastos en mi tarjeta de crédito. Me metí a una base de datos y ahí estaba mi cuenta. ¿Okay? O sea, alguien en México, ¿okay? Esto no es algo tan lejano a la realidad colombiana, copió mis datos y los metió en una base de datos y se los dio a alguien. ¿Okay? Estábamos hablando de gastos, en mi caso fueron gastos menores de pocos dólares, probablemente algún teenager ahí que estaba adicto a algún juego y estaba comprando su juego y sus opciones con mi tarjeta de crédito. Y eso es fácil de corregir cerrando la tarjeta y ya, pero hay riesgos que son mucho mayores, y también hemos visto robos por cantidades mayores. En este caso, ese mercado fue cerrado. Eso quiere decir que sí hay agencias gubernamentales que están metidas ahí, que están buscando y viendo la manera de cómo cerrar estas herramientas. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Podemos ver aquí, por ejemplo,
bases de datos que fueron copiadas y bajadas de la nube. Y también podemos ver aquí herramientas de aprendizaje en el cual se les enseña a la gente cómo ser hacker. Por ejemplo, aquí estamos hablando de herramientas para ataques de Big Data, etc. ¿Okay? Este mercado todavía existe, el Dream Market todavía existe. Podemos ver aquí otro mercado que se llama Wall Street Markets. Podemos ver aquí otro ejemplo de tarjetas de crédito. ¿Okay? Podemos ver servicios de ataques. Podemos ver drogas. ¿Okay? El dark web, de hecho, es algo que justo estaba yo hablando con gente aquí hoy mismo. Es un mundo bastante pequeño. Estamos hablando de 13 millones de usuarios a nivel mundial, ¿okay? De los cuales el 10% entran al día. Estamos hablando de 1,3 millones personas en el mundo que entran al dark web. No son cantidades mayores, pero es ahí en donde se ve lo más nuevo y las herramientas más avanzadas, ¿okay? No podemos permitir que o sea, esto va a seguir sucediendo y no podemos permitirnos no estar ahí y no conocer lo que está sucediendo. Y de hecho se habla de que una gran cantidad del tráfico que existe en estas páginas es de agencias gubernamentales o de compañías de análisis que hacen investigación ahí y no realmente gente que trafica o que compra o que se comunica ahí para temas temas criminales. ¿Okay? Con esta base, ¿okay? Esto no nos resuelve todavía nuestros problemas, ¿okay? Vamos a hablar un poco de cómo resolverlos. ¿Okay? ¿Cuál es el problema a nivel mundial que nosotros en Scivent hemos detectado? Primero que nada, el tema del talento y de la falta de personal. ¿Okay? Y esto me imagino que ustedes lo conocen todavía mejor que yo. El tema de que el mercado de empleo es escaso. ¿Okay? No es que hacen falta empleos, hace falta gente para llenar esos puestos. Y la gente que hay no siempre tiene las herramientas necesarias para hacer su trabajo. ¿Okay? Y esto son estadísticas de Glassdoor, el 72% de la gente que es empleada en temas de ciberseguridad no tiene las herramientas necesarias para trabajar. Y no es por falta de conocimientos. ¿Okay? Muchos de nosotros estamos certificados con distintos cursos que hemos hecho y nos dan un diploma y pensamos que con eso es suficiente. Y lo que muchas empresas se han dado cuenta es que no es suficiente, ¿okay? Porque aunque yo haya hecho un curso, aunque haya hecho una maestría en ciberseguridad, eso no quiere decir que el día que me ataquen yo voy a saber cómo reaccionar y que tenga las herramientas necesarias para hacer mi trabajo cotidiano, ¿okay? A nivel diario. Y eso es algo que hay que solucionar, porque aunque yo haya estudiado y sepa investigar muy bien temas de ciberseguridad, y eso es sumamente importante también, pero eso no me resuelve el tema del trabajo diario. ¿Okay? Y otro problema todavía más grave es que no solamente la gente que trabaja en ciberseguridad tiene una brecha de conocimiento, sino el resto de la gente en el mundo. Tenemos un problema de conocimientos digitales que mucha gente en el mundo todavía no sabe ni siquiera lo más básico y tiene la conciencia más básica en temas no solamente de seguridad, sino en tecnología de información en general. ¿Okay? Veamos un poco las estadísticas de cuántos empleos están por llenarse por región en el mundo. Estamos hablando de que en Norteamérica, entre México, Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de 500,000 de puestos. En América Latina se habla de entre 130,000 puestos y 150,000 puestos que hay que llenar. La situación no es que no se agrave, simplemente son puestos abiertos. ¿Okay? Todavía hay empresas que no solamente tienen puestos por llenar, hay empresas que no tienen todavía la conciencia de que deberían de tener personal de ciberseguridad, o sea, que deberían de contratar un CISO, inclusive. ¿Okay? Hay países que ya tienen la regulación y que tienen leyes ya en pie que obligan a empresas a contratar personal, pero no es fácil llenar esos puestos y muchas veces se contrata a agentes para el puesto del CISO que no deberían de ser CISOs todavía, ¿okay? Que no tienen los conocimientos o las capacidades personales para hacerlo. ¿Okay? Porque no estamos hablando solamente de conocer la tecnología y las soluciones y qué antivirus hay en el mercado. No estoy hablando de eso. Hay empresas que invierten millones y millones de dólares en sistemas que luego ni usan. Estoy hablando de que la gente tiene el conocimiento y no tiene las herramientas para utilizar ese conocimiento después. ¿Okay? Y a nivel mundial podemos ver que estamos hablando de casi 3 millones de puestos abiertos ahora. ¿Okay? Hay países con menos gente que eso. ¿Okay? Y estamos hablando, ¿okay?
Ok. De que todo esto causa riesgos. Estamos viendo, por ejemplo, aquí podemos ver las distintas razones de por qué esto causa un riesgo, y los riesgos de ciberseguridad más graves que hay en el mercado son causados por el factor humano, sea porque falta gente o porque la gente que hay no es la gente adecuada. ¿Okay? Podemos ver que solamente el 3% de las empresas tienen demasiada gente en ciberseguridad, ¿okay? Solamente el 3%. Y estamos hablando de que la mayor parte de las empresas tienen o no tienen personal de ciberseguridad, o no tienen el suficiente, o no tienen el adecuado. Y estas son estadísticas generales que sacamos nosotros del tema. ¿Okay? Todo esto va a seguir creciendo. ¿Okay? Podemos ver que a futuro vamos a ver un crecimiento en la demanda, ¿okay? Porque más y más empresas van a ganar la conciencia de que tiene que contratar a más gente. ¿Okay? Otro tema que tiene una problemática grave es el tema de la experiencia y de los conocimientos avanzados. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que ya tenga un equipo de ciberseguridad que saben hacer el trabajo cotidiano en un NOC o en un SOC, pero no tienen conocimientos avanzados en temas específicos o más relevantes o más actuales. ¿Okay? Temas que se están hablando últimamente, que tienen mucha, pues digamos, picanteria, o es lo de hoy, como SCADA, por ejemplo, manejo de SCADA, o temas de Threat Intelligence, que empezamos a hablar de la importancia de la inteligencia para nuestro trabajo. Hay escasez, aunque ya hay personal de ciberseguridad en una empresa, o sea, que pueden trabajar en un SOC, pero no pueden hacer el trabajo complementario necesario cuando se necesita. Okay. Okay. Este es un Christopher Wray, es un director del FBI, que habla también del tema de que la gente que existe no es suficiente y de que no tienen los conocimientos necesarios. Creo que en esto ya quede claro. Vamos a hablar un poco de cómo solucionar el problema. ¿Okay? Nuestro concepto que desarrollamos en nuestro equipo en Cybint es un concepto que obviamente es una propuesta, pero está basado en cómo solucionamos nosotros la escasez en Israel. Israel tiene una situación muy única a nivel mundial de cómo desarrolla el talento a nivel tecnológico, no solamente en ciberseguridad, sino también en R&D, en desarrollo de código, en inteligencia. Es un caso único que no es replicable, pero del cual se puede aprender muchísimo. ¿Y por qué no es replicable? Es más que nada porque Israel tiene la ley de servicio militar obligatorio, y eso quiere decir que cualquier persona entre los 18 y los 21 años está obligado a dar un servicio militar. Y el ejército de israelí tiene el derecho de escoger a quien quiera para cualquier puesto. ¿Eso qué les da? Les da un acceso directo a todos los estudiantes menores de 18 años para hacerles exámenes y decidir para qué son buenos. Entonces, el talento adecuado es encontrado antes de que ni siquiera se vayan a meter a estudiar en una universidad, se conviertan en doctores, en abogados y en ingenieros. Antes de que el 1% de calificaciones a nivel nacional vaya y decida qué es lo que quiere hacer con sus vidas, el gobierno ya decidió por ellos que por los siguientes 3 años de su vida va a trabajar en temas de inteligencia y seguridad. Eso crea una red de talento impresionante que le deja a Israel desarrollar su industria tecnológica y de inteligencia. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros llamamos un cyber center? ¿Okay? Lo que en Cybint hacemos, y ahorita les cuento un poco de lo que hemos logrado en los últimos años, es que hacemos colegas, hacemos partnerships con centros de educación, sea universidades o empresas de educación privadas, o universidades o empresas que crean un centro de educación sectorial. Por ejemplo, hemos creado en Nueva York, en conjunto con un banco, un centro de educación en temas de cyber para el sector financiero de Nueva York, o regionales también, en los cuales se dan servicios de educación para la gente que entra. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de cursos de capacitación práctica. Después de eso también damos servicios de implementación. Lo que llamamos implementación viene a ser servicios de recursos humanos, darles a esta gente empleo, o empresas que nos piden que les desarrollemos a su personal que ya existe. O sea,
Y también se da un empuje a la industria local, ayudando a las startups, empresas, a desarrollar los conocimientos necesarios para, por ejemplo, desarrollar código seguro, o sea, lo que viene a ser el secure coding, o también en temas de creación de startups nuevos en temas de ciberseguridad. ¿Okay? No hay por qué siempre traer servicios de afuera, si también se puede desarrollar servicios y tecnología internamente en cada país. Eso es algo que a nosotros lo vemos como una meta final, no solamente desarrollar talento para trabajar en las empresas que existen, sino también que el talento pueda también crear un mercado de empleo local en temas de desarrollo. ¿Con quién trabajamos? Nosotros trabajamos, hasta ahora tenemos en Estados Unidos 30 universidades con las cuales trabajamos en estos temas, y todo comenzó porque el gobierno de Estados Unidos, y ese es un modelo interesante que también se ha hablado en otros países, ha creado centros de excelencia académica en temas de ciberseguridad. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? ¿Okay? Estaba comentando con algunos de ustedes que, por ejemplo, se decidió abrir un centro de excelencia en cibernética en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Ahí no hay ni industria de IT ni industria de computación, lo que quiere decir que no había el talento local para crear un programa universitario en la Universidad de Phoenix. ¿Okay? Lo que se hizo es que, junto con la facultad existente, se capacitó a los más técnicos que existían para dar cursos ya estructurados y ya preparados en un modelo de aprendizaje, lo que le llamamos nosotros un modelo blended, que parte del contenido se da en línea y parte del contenido se da presencial en la clase, enfocados en la práctica. O sea, todo lo que nosotros hacemos es enfocado en que la persona no solamente tenga los conocimientos teóricos, sino también los conocimientos prácticos, porque ahí es en donde hemos detectado que hay pues esta brecha de conocimientos y de herramientas. Trabajamos también con partners en la industria. Algo que hemos hecho es trabajar con lo que nosotros llamamos un concepto de MSSP o B2B2B, sino empresas secundarias que dan servicios a un sector. Por ejemplo, en México estamos por lanzar nuestra primera iniciativa en América Latina, en la cual una empresa de educación que daba cursos para programadores abrió además una ala en la misma empresa para gente de ciberseguridad. Y lo que hemos visto es que muchos de los desarrolladores de la gente que se graduó de los programas de desarrollo de código en esa empresa pidieron estos cursos y prefieren también tomar estos cursos, no solamente porque hay demanda, sino también porque los salarios en ciberseguridad siempre son un poquito más altos. Entonces, es así también como mucha gente busca acelerar sus carreras. Y otro ejemplo, un poco menos común, porque también hemos tenido, es un modelo de cooperación con gobiernos. Les cuento, por ejemplo, que en Francia abrimos un centro de capacitación gubernamental junto con una agencia de servicios sociales que tiene Francia, en París, en los cuales cuando hay una profesión que se convierte en obsoleta, ¿okay? Eso es algo que estamos viendo, que por inteligencia artificial y por temas de tecnología y robótica hay empleos que ya no son necesarios, y toda esta gente que se quedó sin empleo, el gobierno francés los obliga a llegar a cursos de capacitación para las profesiones del futuro. Entonces hemos visto gente de 40, 50 años que hacen un cambio de un día para el otro, de una carrera de décadas a una carrera nueva en ciberseguridad, y hay que darles las herramientas desde cero, desde el tema de computación básica, de uso de un teclado inclusive, a llevarlos a ser expertos en ciberseguridad. Es un gran reto, y nuestro proceso de aprendizaje los lleva en una cuestión de 3 meses a empezar a trabajar. ¿Okay? El gobierno de Francia también les da el empleo al final. ¿Cómo lo hacemos? ¿Okay? Lo que hacemos es empezar con un nivel básico de conocimientos, o sea, lo que llamamos literacy, el tema de conciencia y conocimientos de terminología básica en temas de inteligencia y seguridad. Todo esto es más que nada teórico y crea un lenguaje profesional para que cualquier persona pueda entender en temas de inteligencia y seguridad. Eso es algo que nosotros pensamos en Saviynt, que cualquier persona hoy en día en el siglo XXI debería de conocer y de saber, y entender la diferencia, por ejemplo, en lo que es un malware y un ransomware. Mucha gente confunde terminología y no sabe exactamente cuál es la diferencia entre las cosas. Entender los métodos de ataque, entender cómo funciona todo este mundo, qué es phishing. ¿Okay? Hay gente que ni siquiera está consciente de la existencia de los temas más básicos de ciberseguridad.
El segundo nivel, que es nuestro enfoque, o sea, nuestro core en Scivent es el tema del trabajo y la práctica de herramientas a nivel pues hands-on, o sea, sentarse y hacer las cosas y practicarlas. Y todo esto lo hacemos utilizando un proceso de aprendizaje acelerado que trajimos nosotros desde el ejército israelí. Les cuento, yo por ejemplo fui comandante de un curso de inteligencia en el cual todos los extranjeros que llegábamos a Israel nos ingresaban en esos cursos para darnos la tecnología necesaria para hacer inteligencia en lenguajes extranjeros. Y ese mismo método que utilizábamos en los cursos que yo daba, y no soy el único en Scivent que vengo de esa área, lo que hacíamos era dar el conocimiento teórico, después dábamos un uso práctico de ese conocimiento, de la tecnología, de la inteligencia, de lo que sea, lo poníamos en un escenario realístico de algo que ya sucedió, parecido a lo que se hace en un MBA, por ejemplo, que se dan casos de negocios, ese mismo modelo de uso, pero al final no termina ahí. ¿Okay? En un caso académico es ahí en donde termina. Lo que nosotros nos enfocamos es, ok, ya aprendí sobre un tema tecnológico, ya sé cómo se aplica, ahora voy a aplicarlo. ¿Okay? Utilizamos herramientas de simulación, lo que viene a ser un cyber range, lo que viene a ser un simulador en una máquina virtual, sin necesidad de tener el hardware instalado en mis oficinas, todo lo damos remotamente para facilitar el acceso a cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y darle la experiencia a la gente en casos reales y en trabajo real, sea en análisis de tráfico, en análisis de ataques, análisis de malware, uso de máquinas de Linux, todo lo necesario para poder llegar después a un SOC y trabajar. ¿Okay? Y una vez que terminamos estos programas y nos dimos cuenta de que ya teníamos gente que podía trabajar, nos pidieron nuestros clientes que desarrollemos contenido avanzado. ¿Okay? Porque muchos de ellos que ya trabajaban diario y que no necesitaban de este tipo de contenido, querían enriquecer sus conocimientos en temas de malware analysis, de ethical hacking, de SCADA, IoT, de los temas más avanzados, simplemente porque no existe todavía el contenido práctico para cómo trabajar esos temas ya en la vida diaria. Entonces, nosotros, a diferencia de otras empresas que se enfocan en los conocimientos y en la certificación, no que no sean importantes, claro que son importantes, porque miden a la persona, pero también, al final del día, cuando llegamos a trabajar, tenemos que saber trabajar. ¿Okay? Aunque yo sepa de aritmética, no quiere decir que yo sepa después trabajar en temas de matemáticas. ¿Okay? Yo no sé ser profesor de matemáticas, pero sé sumar y restar. ¿Okay? Necesito saber y tener todos esos conocimientos para poder aplicarlo en mi trabajo lo antes posible. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos temas de conocimientos básicos? ¿Okay? Que nosotros pensamos que cualquier persona en negocios, en agencias criminales, en gobierno, en universidades, líderes de empresas, cualquier persona debería de conocer esto. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vemos? Aquí estamos viendo ejemplos de unidades de estudio en nuestro sistema. Conocimientos básicos en temas de crimen digital, crimen cyber, terminología, temas de social engineering, ¿okay? de entender cómo nuestro enemigo se acerca a nosotros utilizando métodos psicológicos, tecnológicos, temas básicos en seguridad de Wi-Fi, de seguridad móvil, cosas que cualquier persona debería de conocer, pero la gran mayoría de nosotros no conocemos. ¿Okay? Piensen en sus amigos y en sus familias que no trabajan en esto y en qué es lo que conocen ellos. Estamos hablando de ellos, menos en la gente que ya trabaja en la industria, que ya conocemos todo esto bastante bien. Este contenido es menos enfocado para profesionales que ya lo conocen. ¿Okay? Tenemos también contenido más enfocado en temas de inteligencia, como por ejemplo temas de geolocalización, temas de Big Data y de Hidden Data, redes sociales, Dark Web, todo ese tipo de temas de forense digital, de cómo checar un archivo y sacar de ahí más datos, conocimientos que podrían ser útiles para cualquier persona y no solamente para gente de inteligencia y de ciberseguridad. ¿Okay? Por ejemplo, este es uno de los slides más famosos que cualquier persona ya debería de conocer, que todos aquí ya hemos visto 100 veces. Eso es algo que cualquier persona debería de tener como parte de su currículum y eso es algo que también hemos estado trabajando con ministerios de educación. Les cuento que, por ejemplo, en Brasil estamos trabajando para sacar un programa para escuelas secundarias, o sea, para menores de edad que ya conozcan todo este tipo de terminología, porque no puede ser que nuestros sistemas educativos hoy en día no tengan programas
pues, conocimientos digitales para todos. ¿Okay? Una persona que no conoce esta terminología y este mundo, hoy en día queda en desventaja. Entonces, como antes se enfocaban los gobiernos en enseñarles inglés y matemáticas a los estudiantes, también temas de educación digital deberían de ser parte del currículum. Estamos en eso, en Israel ya salió el programa, estamos justo en temas de ajustes para el mercado brasileño y seguiremos expandiéndolo en la región más adelante. ¿Okay? ¿Qué otros temas? Vemos temas de conocimientos online. Todo nuestro contenido lo desarrollamos en un concepto microlearning. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras unidades son pequeñas. Yo puedo hacer unidades de aprendizaje de 5 minutos. No sé si sabían que un adulto tiene un attention span de 7 minutos. Probablemente ya perdí a todos ustedes hoy, así que está bien, no importa, pero ahí está, ya regresaron. Okay. Hay que hacer como un break. Y todos esos métodos de aprendizaje que nos quedan claros nosotros como gente de educación también, porque somos una empresa que al final nos enfocamos en la educación, tenemos gente con maestrías en pedagogía que nos ayudan a desarrollar nuestros programas. Todo eso hay que meterlo en unidades pequeñas que sean fáciles de digerir, una por una, y que se vayan construyendo una sobre otra. Así que todo el aprendizaje es contextual, a todo le doy un contexto que me sea fácil a mí relacionarme a lo que estoy aprendiendo, y lo mantenemos up to date, actual. Nuestro equipo de desarrollo de contenido todo el tiempo se actualiza y actualiza el contenido. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Como 15? 10. Va. Está bien. Bueno, otro de los graves problemas es que ya hablamos, es que por lo general la gente que aplica a trabajar en temas de ciberseguridad no está listo para hacer los puestos. ¿Okay? Podemos ver aquí las calificaciones de readiness, de qué tan listos están para trabajar en un SOC, sea con certificaciones de ISACA o la 2017. Gente que ha tomado esas capacitaciones no siempre está realmente lista para trabajar. Vamos a hablar un poco del concepto israelí, de la unidad 8200, de cómo se hace los procesos de aprendizaje que les mencioné antes, de aprendizaje acelerado. O sea, ¿cómo puedo yo llevar en cuestión de meses a una persona que no tiene ni un conocimiento en ciberseguridad o ciberinteligencia a tener conocimientos lo más avanzados posibles? De hecho, este es nuestro modelo de aprendizaje y de negocios realmente. Pero vamos a ver qué es lo que hacemos. Primero que nada, todo nuestro aprendizaje está basado en planes personalizados. Siempre que entramos a una empresa nueva para traer programas de concientización, capacitación para expertos, todo lo necesario, antes de empezar hacemos exámenes. ¿Okay? Exámenes de medición para nosotros entender qué es lo que la gente ya sabe o no sabe a nivel personal. Una vez que ya tenemos eso, como todo nuestro contenido ya está digitalizado y metido en un sistema de aprendizaje, lo que es irrelevante no se aprende y el sistema se enfoca en lo que hay que mejorar. Y todo lo que hacemos lo hacemos basándonos en escenarios, que son escenarios auténticos. No nos inventamos nada, todos los escenarios de aprendizaje son escenarios reales que se enfocan justamente en eso, en darle herramientas necesarias a la persona y no pues sacarme una idea de la cabeza de qué es lo que esta persona debería de conocer sin que realmente sea algo que ya haya sucedido a nivel mundial. ¿Okay? Todo el contenido es hecho enfocándonos en herramientas prácticas. ¿Okay? A mí no me importa, como alguien que va a contratar después a gente, a una persona de ciberseguridad, si ya terminó su maestría, si ya tiene su certificado. Y eso se los digo porque hemos visto y está más que comprobado que cuando alguien busca hoy en día un empleado nuevo en ciberseguridad, lo que le importa es que sepa hacer el trabajo, mucho menos de en dónde estudió y qué estudió. ¿Okay? Había aquí alguien que me preguntó si yo tengo un diploma de trabajo práctico y puedo comprobar que sé trabajar en estos temas y me van a contratar. A nivel mundial, yo sé que en Colombia y en América Latina el tema de la educación es muy importante y los títulos son muy importantes para conseguir empleo, pero si podemos comprobar que realmente tenemos la experiencia de trabajo para poder empezar a trabajar, aunque no haya terminado mi título universitario, eso es algo que nos da una opción de empleo, aunque sigamos en nuestros estudios durante nuestro trabajo. Entonces, se puede trabajar mientras estudiamos, siempre y cuando podamos trabajar y lo podamos comprobar.
¿okay? Y eso es algo que hemos intentado también solucionar. Ahorita vamos a ver cómo lo hicimos eso. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se ven nuestros escenarios realistas. Por ejemplo, este es uno de nuestros escenarios de un ataque que se va expandiendo en Nueva York. ¿Okay? Un ataque móvil. Todo esto son pues, recreaciones de nuestros escenarios. ¿Okay? ¿Qué tipos de escenarios tenemos? Por ejemplo, escenario para ataques de database, ataques por FTP, por HTTP, alertas de IDS, ataques de endpoint con una computadora que se resetea todo el tiempo. Damos escenarios complejos y completos, incluyendo, por ejemplo, ataques de ransomware, ataques rusos sobre una red eléctrica. Todo son cosas que han sucedido y que le ayudan al analista a tener la experiencia completa. Pero obviamente el tener un certificado que diga que yo hice pues, escenarios realistas no me da acceso a empleo. ¿Okay? Y eso es algo que después voy a hablar un poco de cómo damos experiencia práctica en algunos de los casos de nuestros proyectos. Todos nuestros escenarios los damos con trabajo, con herramientas. Estos, por ejemplo, son nuestros virtual machines. En este caso podemos ver un escenario con el cual se hizo análisis de tráfico utilizando Wireshark, una herramienta que cualquier analista de cyber debería de conocer. Enseñamos a cómo utilizarla y después practicamos el uso real. Es así como se ve nuestro LMS y lo que me importa que entendamos en este tema, y porque mi meta final de esta plática no es solamente venderles la idea de Cybeint, sino es más que nada el tema de la importancia de la práctica, del aprendizaje práctico. ¿Okay? Aquí es donde podemos ver las calificaciones de cada uno de los estudiantes. Si yo fuera alguien que va a contratar a una persona, lo que a mí me interesa entender es qué es lo que realmente sabe hacer esta persona, en qué es bueno y en qué no es tan bueno y tengo que reforzarle. Sea porque soy un instituto académico que está enseñando estas cosas, pero también si soy una empresa que va a emplear a esta persona, me gustaría ver esos datos, que son datos que por lo general no llegan a esa persona que está haciendo ese reclutamiento. Okay. Va. Entonces, todo nuestro proceso de aprendizaje, ¿okay? Lleva esta metodología de, primero sucede un caso, se alerta, se identifica qué tipo de amenaza es, se hace un entendimiento del proceso de trabajo y se entiende qué tan grave fue el ataque, se resuelve el problema y después se hace un proceso de análisis en el cual se entiende el proceso que hicimos y se dan recomendaciones para futuro. Que eso es algo que yo creo que es una de las herramientas más importantes del trabajo de una persona en ciberseguridad. Es después ir con sus gerentes o con el C-suite de su empresa, con todo el nivel ejecutivo, y dar recomendaciones de cómo reaccionar a nivel público. O sea, ya me atacaron mi empresa y sacaron de ahí todo el database, o hubo un data leakage. ¿Cómo voy a después reaccionar en los medios públicos, por ejemplo? O sea, ¿qué voy a hacer para que esto no suceda otra vez? Es el tipo de trabajo que por lo general no se estudia en una universidad y que solamente la práctica puede dar. Y eso es algo que nosotros queremos solucionar también. A nivel de especializaciones, tenemos varios cursos que mencioné, pero lo que me gustaría hablar como parte de nuestros cursos avanzados es sobre un mercado que existe hoy a nivel mundial de tecnología que se llama Cyber Range. Hay muchas empresas que venden lo que es un Cyber Range, que viene a ser un hardware enorme, que lo que hace es un simulador de tráfico con escenarios realistas de ataques, que el ataque en sí es grabado en una red, que le enseña al analista a trabajar eso. ¿Okay? Nosotros damos servicios de range no por hardware, no vendemos los sistemas, sino los damos en la nube, lo que le da acceso a gente en lugares remotos o en empresas que no tienen el capital para invertir en comprar un range, que realmente son muy pocos a nivel mundial. Lo que nosotros damos es acceso a nuestro propio range con días de entrenamiento que completan nuestros programas. Y de hecho son nuestros laboratorios de
de simulación. Aquí podemos ver, por ejemplo, una simulación que hicimos en Israel. Estamos ahí ya metidos en una universidad, una de las 5 universidades más grandes del país. En una de ellas tenemos nuestro centro académico que todas las universidades del país utilizan cuando entrenan a sus estudiantes de ciberseguridad en temas de análisis de tráfico. Es así como se ve realmente. Okay. Por temas de tiempo me gustaría llegar a lo más importante. Vale, me han preguntado muchísimo sobre qué cursos avanzados y qué certificaciones damos. Los cursos avanzados que damos hoy en día son en Threat Intelligence, CADA, Ethical Hacking, temas de forense y Next Generation Security, que incluye, por ejemplo, contenido de IoT. ¿Okay? Son los cursos con este tipo de contenido. Y también me preguntaron el tema de las certificaciones. Todos nuestros cursos llegan con una certificación que está respaldada por lo que viene a ser NICE o NIST, del Ministerio de Educación de Estados Unidos, que respaldan que toda la teoría académica que se dio en esos cursos tiene un valor equivalente a lo que ellos piden en los cursos de capacitación a nivel nacional en Estados Unidos, lo que le da un sello de garantía a nivel internacional a todas nuestras capacitaciones. Parte del currículum que damos es un currículum blended. Por ejemplo, es un ejemplo de cursos intensivos que hemos dado en universidades en los cuales se estudia el día completo. ¿Okay? El modelo militar en Israel son días de estudio de 14 horas de estudio diarias, cosa que en la gran mayoría nosotros no podemos hacer. ¿Okay? Nuestras mentes adultas ya no dan para tantas horas de aprendizaje, pero en el caso de estudiantes de 18, 19 años es mucho más viable tener días de 8, 9 horas de estudio. Entonces es lo que hicimos en una de las universidades en Estados Unidos, en las cuales mezclamos contenido nuestro con un sistema de Cyberbit de otra empresa israelí que esta universidad compró con contenido y el sistema de un Cyber Range. Ordenamos el proceso de aprendizaje para que los escenarios de Range vayan con el contenido académico, teórico y práctico que nosotros damos, para darle un proceso de aprendizaje lógico a los estudiantes, y terminaron nuestro contenido en 3 meses. ¿Okay? Tomó 3 meses de curso de ir a aprender todos los días y al final toda esta gente encontró trabajo. Y el cómo hacemos este tema de empleo, nosotros abrimos hace poco, estamos ya en beta, una red de talento mundial en la cual toda la gente que ha hecho nuestros programas o no ha hecho nuestros programas, pero es gente que tiene conocimientos en ciberseguridad, puede crear ahí un perfil parecido a lo que podemos ver en LinkedIn, pero enfocado solamente para personal de ciberseguridad, con varias razones. ¿Okay? Lo que sucede ahí, nuestra meta es no solamente que empresas que están buscando empleo puedan buscar a quién traer. ¿Okay? Estamos hablando más que nada en empresas en Estados Unidos que buscan talento afuera de Estados Unidos para traerlo, pero no solamente, nuestra meta también es traer empresas internacionales que estén buscando emplear localmente para ofrecer trabajo y tener acceso a esa información de cómo le fue a este estudiante en sus estudios y en qué realmente es bueno, qué programas ya hizo y qué le falta por completar. Y también tener discusiones a nivel profesional entre toda la gente que está en esta red, enfocadas en temas actuales de ciberseguridad. Entonces, no solamente un lugar en donde se va a hacer networking para encontrar trabajo, sino también para aprender. ¿Okay? Estas son estadísticas de un salario en Estados Unidos para un personal de ciberseguridad. Alguien que empieza un empleo en Estados Unidos gana $60,000 al año. Expertos con ya más 5 o 6 años de experiencia llegan a salarios muy altos de más de $100,000 al año. Cosa que para nosotros nos ha ayudado mucho a convencer a la gente que puede tener un futuro personal económico en esta carrera, que tiene una imagen todavía un poquito, pues, digamos, geeky o ñoña, eso es muy mexicano, pero muy nerd, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha costado muchísimo trabajo intentar de cambiar la imagen de esto, y cuando hablamos de salarios y de potencial de empleo es algo que ha ayudado mucho a cambiar las percepciones de la gente. Algo que hacemos después con esta gente que fueron parte de los cursos en las universidades en Estados Unidos y nuestros centros de capacitación en el mundo, es que muchos de ellos en lo que encuentran empleo quieren ganar experiencia.
¿okay? Entonces, en los mismos centros de capacitación que tenemos nosotros, hemos empezado a abrir centros de servicio que dan servicios a empresas locales, empresas pequeñas y medianas que no pueden pagar ellos mismos su propio analista de cyber, porque no tienen esos $100,000 que darle a una persona de ciberseguridad, pero que requieren de alguien que cuide sus páginas web, que cuide de su infraestructura, que haga análisis de riesgos, y damos ese tipo de servicios para ellos. Y lo último que hemos hecho es enfocarnos también no solamente en la innovación de cursos de capacitación, sino también a nivel de startups. Hemos convertido a nuestros cyber centers, a estos centros de capacitación universitarios o privados, en centros de innovación también, que utilizan el mismo personal que estudió ahí y gente de afuera que llegan ahí a recibir los conocimientos y el apoyo, no solamente a nivel de conocimientos tecnológicos, sino también de negocios. Mucha gente que no sabe cómo aplicar sus ideas en temas de seguridad en un negocio viable, llegan a estos centros que ya abrimos varios en Estados Unidos y hemos visto un gran éxito. Nosotros también estamos por abrir uno en Nueva York en conjunto con Jerusalem Venture Capital y una organización parecida a WeWork que se llama SOSA, que están abriendo un centro de innovación para ciberseguridad. O sea, un WeWork, un espacio de coworking en el cual solamente empresas de ciberseguridad son aceptadas, y todo el apoyo de capacitación y de conocimientos va a ser dado por Cyvient. Y es algo que a nosotros nos da todo el conocimiento adicional para ayudarle a la gente a crear sus propios negocios. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto como tal que hicimos en Estados Unidos, esto es en Luisiana. Y también hacemos proyectos de investigación, porque nos queda claro de que si no se hace trabajo de investigación, nuestros programas y nuestro contenido queda irrelevante. Y nuestra meta final, y con esto los voy a dejar, es crear una red internacional de gente que tiene los conocimientos, que tiene el empleo y que sabe trabajar realmente. ¿Okay? Queremos crear una red internacional de cyber centers, o sea, de centros de capacitación, en los cuales la gente que haya sido graduada de ellos pueda ir a seguir aprendiendo, pueda ir a enseñar y pueda colaborar en crear una solución a nivel mundial en ese tema de escasez de talento que existe en nuestro entorno profesional, que todos nosotros sentimos a nivel diario, no solamente en la cantidad de trabajo que tenemos, sino también en la calidad de conocimiento que nosotros o nuestros colegas tienen. No es que sea nuestra culpa, simplemente nuestra carrera es algo nuevo y hay una escasez de recursos. Queremos solucionar ese problema y depende mucho también de la colaboración de los mercados locales en todo el mundo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o si tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero estaré parado ya en el stand para cualquiera de ustedes si tiene alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias.